Hola a todos y a todas, mi nombre es Carolina Chavarro Ulloa, yo soy ginecobstetra y también saludista pública y vamos a hablar hoy sobre un tema muy vigente que es la sepsis en el embarazo. Como ustedes pueden ver en la imagen de apoyo, casi el 25% de muertes maternas pueden ser por sepsis incluso en países desarrollados. La sepsis es una disfunción orgánica que puede generar una mortalidad entre un 8 y un 20%, que es muy alta, sabiendo que es tratable oportunamente, y además del 14 al 50% de las personas pueden tener lo que se llama un shock séptico. Por todos estos motivos, en el mundo se empezó una iniciativa tratando de actualizar los términos que tienen que ver con el diagnóstico de sepsis, su manejo y elaborar un plan de acción para evitar todas estas muertes maternas. Este plan se llamó, como ustedes ven ahí en la parte inferior de la pantalla, The Global Maternal and Neonatal Sepsis Initiative, y es un llamado a que todos nos capacitemos y participemos en el manejo de este problema. Como ustedes ven acá, por cada muerte materna por sepsis, casi que 50 mujeres gestantes han estado enfermas con una morbilidad materna extrema también por esta razón. Ha habido como una evolución en las definiciones que son vigentes actualmente de sepsis. Entonces vamos a ver primero unas generalidades. Estas son definiciones de algo de un grupo de trabajo sobre las definiciones de sepsis que nos dice que es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta que no está bien regulada por parte del huésped. Hablamos de sepsis en general, todavía no estamos hablando de nuestras gestantes. Y shock séptico es cuando la sepsis genera un cuadro clínico con una hipotensión persistente y que requiere vasopresores para mantener la presión arterial media más o menos en 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico menor de 2 milimoles por litro, a pesar de que ya hayamos repuesto el volumen que se requiere. Y esta digamos que sería la definición en la que nos debemos centrar en este momento en el tema, que es la definición de sepsis materna de la Organización Mundial de la Salud, en una revisión realizada en 2017 con el pronunciamiento que tiene el nombre del documento que ustedes ven ahí. Entonces, la sepsis materna se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal que está causada por una respuesta no regulada del huésped a una infección durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto, el puerperio o posaborto. Entonces, como ustedes pueden ver acá, vamos a hacer un ejemplo. Generalmente hay una respuesta a la infección por parte del huésped, en este caso de nuestras embarazadas, pero en todas las personas. Y esto generalmente es una respuesta controlada, que no va a generar ningún daño tisular, ninguna alteración cardiovascular, ninguna otra alteración adicional. Es una respuesta normal a la infección. Pero cuando ya hay una disfunción orgánica y la paciente está embarazada y no es una respuesta además efectiva, hablamos de que está sufriendo de una sepsis. Esta respuesta a esta disfunción orgánica generalmente en el embarazo tiene unos factores que la afectan especialmente. Y es que en el embarazo hay una mayor susceptibilidad a la sepsis por varias razones que ya vamos a estudiar. Uno, por los cambios fisiológicos que causa el embarazo. Dos, por los cambios que causa a nivel del sistema inmunológico. Y tres, por los efectos mecánicos que hay con el crecimiento del útero y la alteración de la anatomía. Entonces, generalmente, la respuesta que tiene el riesgo puede tener que se dé tardíamente o que produzca un daño y además que produzca un daño que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las infecciones. Lo que vemos acá son las distintas, digamos, clasificaciones que se han hecho para hablar de sepsis. Entonces, esto es como una historia. Esto empezó en 1992 con un consenso del American College of Chest Physicians, en donde se estableció que había algo que se llamaba SIRS, que es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces dijeron, miren, hay unos síntomas, unos signos, perdón, evidentes en los pacientes que nos dicen si tiene estos signos de respuesta inflamatoria y esto debemos clasificarlo para mejorar el diagnóstico.
Luego hubo una corrección en 2001 donde aumentaron los parámetros, o sea, las cosas que teníamos que tener en cuenta para el diagnóstico de sepsis en general. Y luego, como ustedes ven en la parte inferior de la pantalla, en un color más claro, hubo todo un trabajo sobre definiciones de sepsis en las cuales se llegó a un consenso. Y el consenso es la definición que ya hemos dado de la respuesta disfuncional orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta no regulada del huésped. Esta definición es la que está operando en este momento. Entonces, vamos a devolvernos un poquito en la historia para recordar qué era lo que hacíamos antes y qué es lo que vamos a hacer, lo que se propone que hagamos ahora. Entonces, en 1992, cuando se habló de los criterios de SIRS, que es la sigla de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se hablaba de que se cumplieran inicialmente solamente dos parámetros, ya los vamos a ver más adelante, de estos, pero no tenían algunos que están acá incluidos en este momento. Entonces, que tuviera una temperatura mayor de 38 o menor de 36, o sea, fiebre o hipotermia, las dos cosas, eso valía un punto. Que tuviera una frecuencia cardíaca, pues, taquicardia mayor de 90, y que tuviera una taquipnea, o sea, una frecuencia respiratoria elevada, mayor de 30 respiraciones por minuto. Se tenía también la alteración del estado mental como una cosa a evaluar, y también si estaba reteniendo líquidos, es decir, si tenía un balance de fluidos positivo o edema significativo en la forma clínica. También se incluyó pues, que hubiera una hiperglicemia que muestra falta de regulación adecuada cuando la persona no tiene diabetes. Entonces, generalmente, lo que se nos enseñaba y lo más sencillo es un foco infeccioso más dos o más de estos criterios, que son los que les mencioné actualmente, pero que los pueden ver aquí nuevamente, es decir, fiebre o hipotermia, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una presión arterial de CO2 menor de 32, que eso significa que hay una taquipnea o una frecuencia respiratoria mayor de 20 y leucocitos elevados, que eso es respuesta, una respuesta sistémica a la infección, con leucocitos mayores de 12.000 o menores de 4.000, que es leucopenia. En 2001, fíjense que a estos parámetros generales, que eran, perdón, me devuelvo un momento, los cuatro que ustedes ven aquí, les agregaron también lo de la alteración del estado mental, lo del balance positivo de líquidos, como ustedes pueden ver ahí la definición, o una hiperglicemia que no se debe a una diabetes no controlada. Incluyeron también parámetros de inflamación que se pueden medir con los exámenes de laboratorio. Entonces decían, bueno, si tiene una leucocitosis mayor de 12.000 más un foco infeccioso, esa persona tiene una sepsis, porque siempre son unos signos asociados a una infección que yo he identificado. Cuando hay leucopenia, o sea, recuento menor de 4.000, o cuando tiene formas inmaduras mayores a un 10%, que quiere decir que se están reproduciendo muy rápidamente las células blancas. Si hay una proteína C en plasma mayor de dos desviaciones estándar en el valor normal, o si tenemos una procalcitonina, que no se mide en todas partes, con dos derivaciones sobre el valor normal. Y agregaron además unos parámetros que se ven reflejados en la tensión arterial, unos parámetros hemodinámicos. Uno era que la hipotensión arterial, es decir, que hubiese una tensión arterial sistólica que fuera menor a 90, o una presión arterial media menor de 70, o una sistólica mayor, menor a 40, perdón. Y una saturación venosa de oxígeno que estuviera por encima del 70% o con un índice cardíaco mayor a 3.5. Parámetros de perfusión tisular, ya vamos a hablar en más detalle de la hiperlactatemia, que sea mayor de 3 milimoles por litro, o disminución del llenado capilar o patrón moteado en la piel, que eso se puede ver directamente. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces nosotros, ¿cómo hablamos de una disfunción orgánica? ¿Cuándo hablamos de una disfunción orgánica? En tres circunstancias, vamos a resumirlo en tres circunstancias, cómo se puede determinar con los elementos que actualmente tenemos o los instrumentos y recomendaciones para evaluarlo. Lo primero es un aumento en la puntuación de algo que se llama la evaluación de la falla orgánica secuencial relacionada con la infección, o sea, con la sepsis, que tiene el nombre de SOFA. Si tiene, y hay uno que se llama Quick SOFA. Entonces, si tiene, se ha hecho uno cortico que se llama Quick SOFA. Si tiene 2 puntos o más, eso se asocia con una alta mortalidad intrahospitalaria superior al 10%. Tener 2 criterios de CIRS o más también cuenta para hablar de disfunción, y si aparecen las banderas rojas, que ya vamos a ver esto más en detalle. Entonces, ¿cuál es la sugerencia cuando nosotros identificamos o cómo actuamos cuando tenemos el diagnóstico de sepsis? Primero, es muy importante medir
las constantes vitales. Generalmente las medimos, pero aquí quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una aclaración. Esta toma de constantes vitales por parte de enfermería tiene un papel fundamental, como dice ahí, en la identificación oportuna y en ver cómo está haciendo, digamos, la evolución de la enfermedad en los pacientes. Entonces nosotros tomamos tensión arterial, tomamos frecuencia cardíaca, tenemos el monitor que lo miramos, también medimos a veces la diuresis, pero algo que les quiero insistir es que algo que generalmente no se hace juiciosamente es medir la frecuencia respiratoria. Casi todos decimos el mismo número, no, eso tiene 18, tiene 20. Pero en realidad la frecuencia respiratoria es muy importante porque van a ver que da un concepto sobre pronóstico de la enfermedad. Este es un recorderis de entonces lo que tenemos en cuenta para hablar de disfunción orgánica. Entonces decimos que tenga 2 o más criterios de estos de Sears que no estén completos. Les quiero mostrar acá la escala de lo que se llama un índice que se llama SOFA por las siglas en inglés de Sequential Organ Failure Assessment Score, que quiere decir como la secuencia del fallo de órganos y que se está evaluando y midiendo. Entonces, fíjense que evalúa varias cosas y esto es solamente, digamos, una información general porque generalmente en nuestros primeros o segundos niveles de atención esto no se hace. Generalmente esto requiere que haya incluso a veces pues muchos laboratorios que no tenemos en esos niveles de atención, pero quiero mostrarles de qué se trata. Entonces, fíjense que mide la parte del sistema respiratorio, midiendo la PAO2 sobre la FIO2, y eso le da unos puntajes entre 0 y 4 que ustedes pueden ver ahí. También va a evaluar cómo están las plaquetas del paciente. Fíjense que 0 es cuando todos los valores están normales. Mire la función hepática con las bilirrubinas, mide la parte cardiovascular y el parámetro que usa es la presión arterial media. Mide el estado del sensorio del paciente o de la paciente con el índice de Glasgow y mide con creatinina cómo está la función renal. Entonces esto se hacía cuando se iba a pasar a un paciente o a una mujer paciente a una unidad de cuidado intensivo y este puntaje servía para tener en cuenta el pronóstico y la severidad de la enfermedad. Pero se diseñó ahora qué es lo que se está usando y esto digamos que a mí les digo que es información, no necesariamente lo hacemos, que se llama el Quick SOFA, que es un puntaje que tiene también que ver con la sepsis relacionada con la falla orgánica y su medición. Cuando hay un puntaje, son solo 3 parámetros los que se miden aquí. Cuando hay un puntaje mayor a 2, la mortalidad es mínimo del 10%. Entonces, fíjense que aquí está la hipotensión, que haya una sistólica menor de 100. Para saber eso solo necesitamos tomarle la tensión arterial a nuestra paciente. El estado alterado de conciencia, que es con el Glasgow, que es la tabla que pueden ver acá al lado derecho de la imagen para recordar cómo son los puntajes, que mira si responde de manera espontánea, tiene apertura ocular, cómo es su respuesta verbal, cómo es su respuesta motora y con base en eso damos un puntaje. Si es menor de 15, ya se considera alterado. Y taquipnea, que es aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 22. Entonces, generalmente lo que se hace con esto es hacer como todo un análisis de la situación del momento de la paciente y vamos a ver que luego tenemos que empezar a actuar para corregir la presión arterial media o para mirar otras cosas relacionadas con la sepsis. Hasta ahora vamos en las definiciones y en los instrumentos que se utilizan para evaluar esta situación. Otra forma de evaluar si hay un daño orgánico es algo que se ha llamado las banderas rojas. Estas banderas rojas que ustedes ven acá gráficamente, lo que dicen es, mire, si usted tiene algo de esto así, esta paciente tiene una intervención que debe ser inmediata y tiene mal pronóstico o se puede complicar. Entonces, fíjense que lo primero es, bueno, la frecuencia cardíaca, que sea mayor a 130, o sea, esto es una alerta importante, lo que quiero decir. Una presión arterial sistólica menor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 25 en el caso del embarazo, una saturación de oxígeno menor a 90, o esto que lo dejé, esa partecita está en inglés porque tiene que ver esas siglas A, B pequeña, PU, por cómo está su estado de sensorio que se mide desde la alerta, la respuesta a la voz, la respuesta al dolor o si definitivamente no responde. Entonces, estas son, digamos, las banderas rojas cuando ve uno un paciente con un foco infeccioso y con estos síntomas uno dice, bueno, la situación es grave. A partir de esto, pues nosotros empezaríamos a hablar también de lo que ahora ha sido como un marcador muy importante en la gravedad de la sepsis, en la gravedad de la sepsis, que son los niveles de lactato. El lactato, cuando está menor de 2, fíjense que la mortalidad, pues igual,
puede ser de un 15%. Si está entre 2 y 4, del 25%, y mayor a 4, el pronóstico es muy reservado porque está una probabilidad hasta del 40% de mortalidad. Todos estos son elementos que nos ayudan a clasificar la severidad de la sepsis, que es el proceso infeccioso asociado a esta respuesta. El lactato, como pueden ver, estos son algunas gráficas de algunos estudios, es el principal marcador de gravedad de la enfermedad. Cuando se va depurando rápidamente, mejora el resultado de la severidad de la sepsis. Este es un ejemplo han hecho bastante, digamos, propaganda, digamos, de pronto, como tratar de concientizar a todo el personal de salud sobre la sepsis materna. Como pueden ver, acá está la definición de la sepsis, quién está a riesgo, dice, bueno, cuáles son los signos, fiebre, hipotermia, eso lo pueden ver ahí. Cosas como estas son recordatorios de memoria que nos pueden ayudar en nuestras actividades cotidianas a tener muy en cuenta qué debemos mirar y vamos a ver en la embarazada. ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Que en el embarazo todo es diferente. Algunas cosas de lo que yo les he contado son diferentes y vamos a ver por qué. Entonces, en primer lugar, hay unas situaciones que tienen que ver con los cambios que hay en el cuerpo y en la fisiología de la mujer embarazada que hacen que tengan un incremento de riesgo o de susceptibilidad de sufrir de sepsis. Entonces, ¿cuáles son esos factores que aumentan la susceptibilidad? O sea, que lo hacen más, que puede ser más fácilmente para ella el desarrollo de una sepsis. Uno, que el embarazo es un estado de inmunosupresión relativa. Entonces, esto favorece que haya infecciones más fácilmente. Dos, generalmente tienen una bacteriuria, es decir, bacterias en la orina, que es asintomática. En las mujeres que no están embarazadas, esto se manifiesta con disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, pero en las mujeres embarazadas no son conscientes de que tienen esa bacteriuria, a no ser que se les hagan exámenes de orina. Y acuérdense que por varios efectos hormonales en el embarazo, los ureteres, así como otras estructuras del cuerpo, están dilatadas, están muy laxas, están muy dilatados, y esto hace o favorece que hayan hidronefrosis, incluso a veces pielonefrosis, donde hay regurgitación de la orina de la vejiga y puede subir la infección hasta los riñones, hasta tener un compromiso renal. Aparte de eso, durante el embarazo, por el efecto hormonal, también hay cambios en la flora vaginal y en el pH vaginal que las hace más susceptibles a sufrir de ciertas infecciones cervicovaginales. Aparte de eso, en la embarazada es más grave una sepsis y hay unos factores que incrementan ese riesgo de severidad. Uno es que en general todos los pacientes con sepsis pueden hacer una disfunción miocárdica, pero en las mujeres embarazadas esta disfunción miocárdica puede aparecer más pronto. Dos, tienen predisposición al edema pulmonar o al síndrome de distrés respiratorio del adulto con mayor facilidad como respuesta exagerada a la infección y que se daña el pulmón. Tienen una pobre compensación metabólica y acidemia, y además tienen un mayor consumo de oxígeno. Entonces, los cambios fisiológicos en el embarazo además retrasan el diagnóstico, y vamos a ver por qué. Uno, por la fisiología. Por toda esta fisiología que ustedes ven acá, que hay a veces un leve aumento de la resistencia pulmonar, hay disminución de la contractibilidad, aumenta la distensibilidad, la distensión, hay una disminución relativa del volumen plasmático efectivo. Acuérdense que aumenta todo a expensas del plasma en el embarazo, tienen un volumen mayor circulatorio. Puede hacer que ellas tengan taquicardia sin que sea que tienen ningún proceso infeccioso. Y además todas estas cosas favorecen el colapso cardiovascular. Entonces, los parámetros fisiológicos normales del embarazo en relación con los primeros criterios que les mostré, que son los del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que dijimos que clínicamente inicialmente se podían ver dos, están totalmente superpuestos por los cambios en la fisiología que ocurre en el embarazo, excepto en la temperatura. Es decir, una mujer embarazada maneja frecuencias cardíacas que a veces pueden estar por encima de 90, puede tener leucocitosis de hasta 12.000, 14.000, ¿sí? Puede tener además tiene frecuencias respiratorias más altas, porque ustedes saben que hay una restricción por todos los cambios fisiológicos que tienen que ver con el crecimiento del útero,
y también tienen que ver con que pierde un poco de volumen residual efectivo por la elevación del diafragma, entonces tienen frecuencias respiratorias más altas. Entonces, fíjense que de los criterios de SIRS, el único que no se superpone con esos cambios fisiológicos del embarazo es la temperatura, o sea, que tenga fiebre o hipotermia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que en el caso de SIR, generalmente el único parámetro con el que podríamos contar certeramente es la temperatura. Sin embargo, ya vamos a ver que como no a veces tenemos la disposición a los otros recursos, una recomendación que se ha dado desde varias organizaciones de salud en entornos como el nuestro que tienen zonas rurales lejanas, zonas donde no hay laboratorios, es que de todas maneras esto sigue vigente. Evaluar si presentan algo de estas cosas por nuestro examen clínico o para clínicos básicos, más un foco infeccioso en una embarazada, igual nos debe hacer pensar en sepsis. Entonces, ¿cómo podemos contribuir un poco a hacer una clasificación adecuada de la prioridad de la atención? Esto está dirigido obviamente a todas las personas que trabajan en urgencias, que hacen triage a veces, enfermeras, médicos. Esta es una tabla que es adaptada del triage obstétrico de Service de la Universidad de Antioquia. Entonces, fíjense que el triage 1, cuando la acción es inmediata, nos dice, bueno, aquí usted tiene que hacer cuidado continuo con enfermería y tiene que basarse en que tenga una saturación de oxígeno menor de 95 o una frecuencia respiratoria entre muy bajita, en 10 o 30. Triage 2 es, por ejemplo, cuando tienes que evaluarla también de inmediato en menos de 15 minutos, da un poquito más de tiempo. Aquí hay que tener cuidado que no es continuo, pero cada 15 minutos deben estarla evaluando. Es cuando hay fiebre, escalofrío, dolor uterino y los parámetros de saturación son menos de 95 en el oxígeno y la respiratoria más alta, entre 21 y 30. Un triage 3 que ellos llaman urgente, fíjense que íbamos el primero era reanimación, el segundo emergencia, el tercero es urgente. No se tiene que evaluar inicialmente inmediato, pero sí debe ser vista para evaluación médica menos de 30 minutos después. Y esto debe ser con un seguimiento por enfermería cada 15 minutos. Son, por ejemplo, pacientes que tienen episodios de náuseas, vómito, deshidratación asociada a esto o a un episodio diarreico, que tienen una saturación de oxígeno a veces menor de 95, pero su frecuencia respiratoria normal. El triage 4, que es menos urgente, nos dice que el tiempo de evaluación puede ser entre 5 y 10 minutos y hasta una hora me puede demorar en hacer la evaluación inicial. Acá las revaloraciones o el cuidado de enfermería de hacer el seguimiento debe ser cada 30 minutos. Son personas con cosas distintas que sí deben ser vistas como síntomas irritativos urinarios, fiebre y congestión, pero que no tiene otra afectación a nivel respiratorio. Y hay un triage que es de lo que no es urgente, que dice que el tiempo de evaluación inicial, digamos, puede ser hasta entre 120 minutos, o sea, se puede demorar uno mucho más en verla y las revaluaciones se hacen es cada hora, por ejemplo, cuando hay una erupción cutánea de etiología no clara o alguna de estas cosas. Entonces, este es un primer punto de cómo llegamos como a entender que en relación con la sepsis y en relación con el embarazo hay unas clasificaciones para determinar la urgencia de la atención, que se podrían basar en este triage. Este es un ejemplo de las estrategias que nosotros podemos hacer en nuestras comunidades para reducir la mortalidad por sepsis bacteriana en los países pues considerados con menos recursos, pero nuestro país es un país que tiene muchos escenarios diferentes, aunque en las ciudades generalmente todo está muy bien, sabemos que en las áreas rurales o en las zonas de municipios remotos no todo tiene, esto podría aplicar totalmente. Entonces, fíjense que hablan de la evaluación inicial y cómo se va a manejar lo que se hace de tratamiento, que es líquidos, antibióticos y control de foco infeccioso. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la comunidad sepa los signos que puede tener una persona que tiene una infección, posiblemente una sepsis. Entonces, reposición inicial puede ser con líquidos orales, sales de rehidratación oral o pueden ser líquidos venosos. Se le pueden colocar antibióticos de amplio espectro, aquí por ejemplo menciona la PMK, identificar el sitio de infección. Cuando estamos en primer nivel de atención, también reconociendo tempranamente el proceso, entonces tienen que poner ya un antibiótico más dirigido a lo que piensan que en su institución y en el perfil que ustedes tienen de infecciones puede cubrir mejor los gérmenes de esta persona y hay que hacer un control de foco, identificar dónde está la infección.
Cuando ya estamos en segundo nivel, fíjense que en el primer y segundo nivel ya tenemos líquidos endovenosos, en el tercero también. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en el primero le ponemos lo que puede cubrir la mayoría de los gérmenes, en el segundo también, aunque a veces están mejor dirigidas las acciones, pero acá ya hay posibilidad de manejo de cosas quirúrgicas. Entonces, si es un absceso, eh, si es, por ejemplo, un absceso que se pueda drenar, se drena en ese momento. Si necesita un abordaje quirúrgico, porque por ejemplo tiene síntomas diferentes como una miometritis, también se podría hacer manejo quirúrgico, aunque generalmente el proceso es más grave. Y la diferencia con el tercer nivel es que ellos sí utilizan cultivos y que generalmente tienen estudios de específicamente cómo es la susceptibilidad de los gérmenes de la población que ellos ven para hacer un tratamiento dirigido. Y obviamente ahí también se puede hacer drenaje quirúrgico o incluso, si es posible, radiología intervencionista. Entonces, en el manejo de la sepsis hay como unas cosas como básicas, que es como controlar la infección y la bacteremia, mirar cómo está el síndrome de respuesta inflamatoria y si están en solamente sepsis o en un shock séptico. La atención debe ser lo antes posible. Ya vamos a ver cómo es la erradicación del foco. Digamos que hay unas alertas tempranas que se pueden, digamos, estar evaluando todo el tiempo con este tipo de pacientes y que están generalmente a veces direccionadas por, digamos que el médico participa, pero participa todo el equipo de salud, las auxiliares, las enfermeras, y tiene que haber como una toma periódica de signos vitales y evaluarlo con una tabla que yo les voy a mostrar. Entonces, esta herramienta se llama alerta temprana y es una escala que está validada para iniciar la respuesta de las instituciones de salud como equipo. Bueno, es decir, como equipo yo evalúo a esta persona, sé que tiene tal gravedad y tengo que activar ciertas acciones específicas. Entonces, las variables que se cubren o que se diligencian en nuestro instrumento, vamos a ver de registro para evaluar qué puntaje tienen y cómo determinamos que hay una alerta temprana, tienen que ver con lo que hablamos antes. Entonces, se debe tomar la temperatura, se debe tomar la tensión arterial, se debe registrar la frecuencia cardíaca, deben evaluar y registrar la frecuencia respiratoria. Sigo haciendo la propaganda de que por favor tomen la frecuencia respiratoria realmente con un reloj en un minuto y la evaluación del estado neurológico. Entonces quiero que vean acá, este es digamos, es el puntaje que se maneja en las alertas tempranas. Si ustedes se fijan, hay unos puntajes que son de 0 a 3 en cada lado de la tabla, porque puede ser, por ejemplo, en la presión arterial sistólica que haya hipotensión o que haya hipertensión, lo mismo en la diastólica. La frecuencia respiratoria, hay dos posibilidades, que esté muy bajito, que eso puede significar algo serio, o si está taquipneica, que también significa una respuesta no regulada. Frecuencia respiratoria. Entonces, fíjense que hay áreas en rojo, en amarillo y en verde. Lo que uno hace es tener un instrumento parecido a este que ustedes ven aquí. Esto está en el internet fácilmente, es posible encontrar la plantilla. Y fíjense que dice, bueno, pone la fecha, pone la hora y empieza a hacer un seguimiento donde pone cómo está la temperatura, cómo está la tensión arterial, distólica y sistólica, cómo está el pulso, cómo está la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y cómo está el estado de la conciencia, y a veces se evalúan también dolor. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Cuando yo sumo los puntajes basados en esto y obviamente en la monitorización que hemos hecho de nuestras variables, digamos, de todo lo que medimos en nuestros signos vitales, eso nos da una puntuación. Entonces, una puntuación de 0 quiere decir que tenemos que seguir como un seguimiento de rutina. Observación puede ser cada 12 horas. Si la sumatoria me da entre 1 y 3, habla de un riesgo bajo. Entonces yo a esa señora la puedo estar vigilando cada 4 horas y va la persona por llamado, una enfermera a cargo. No tiene nadie permanente cuidándola. Cuando el puntaje está de 3 o la suma es mayor de 4 a 5, es un riesgo intermedio. Y ojo, ahí ya tenemos que ver a nuestra paciente cada hora y ahí es urgente que el equipo médico que está a cargo de la paciente haga el manejo de la enfermedad. O sea, aquí necesariamente necesitamos una valoración del equipo médico para definir adecuadamente el plan de manejo con esa paciente. Cuando la sumatoria es mayor o igual a 6, se habla de un riesgo alto. Son pacientes que tienen que estar monitorizadas de manera permanente y que seguramente van a requerir cuidado intensivo.
Entonces, esto también es una forma de cómo nosotros vemos cómo está nuestro paciente en el nivel de atención que estamos y decidimos oportunamente una remisión. Entonces, el manejo influye, digamos, tres cosas grandes de forma general. Uno, tenemos que identificar el sitio de la infección y iniciar manejo con antibiótico, que ya vamos a ver unas guías generales. Dos, tenemos que establecer si es necesario un abordaje quirúrgico, un drenaje de absceso, una coriamionitis evacuar, un aborto incompleto, que haya una endometritis o haya necesidad de para evitar, o sea, o manejarla, remover los restos placentarios o hacer una histerectomía en casos de miometritis. Dos, que pueda tomar para clínicos complementarios. Y tres, si la paciente está embarazada, porque la sepsis no solamente ocurre en el posparto o en el puerperio, sino que puede ocurrir en el embarazo y ocurre muchas veces por lo que hablamos en el embarazo, que yo pueda evaluar el bienestar fetal. Entonces, acuérdense que hay situaciones donde hay signos de hipoperfusión, como que haya contracciones antes de tiempo o que haya bradicardia fetal o descenso en las frecuencias cardíacas. Todo eso puede ser signo de compromiso de la unidad fetoplacentaria, que haya una hipoperfusión por ese motivo y por eso haya digamos, indicadores de estado fetal insatisfactorio. Entonces, ¿cuál es la prioridad en el manejo de nuestra paciente con sepsis? Básicamente son tres cosas. Uno, que ya esté estable hemodinámicamente y a nivel respiratorio. Dos, identificar el foco infeccioso. Eso incluye que yo voy a manejar un antibiótico, pero que voy a establecer si tengo que hacer algo más. En el caso de obstetricia, pues hay muchas cosas que se deben hacer con un manejo quirúrgico, como el drenaje de los abscesos y como lo que explicamos en la diapositiva anterior. Y tercero, debo lograr que tenga una respuesta modulada a ese proceso infeccioso. Como estoy colaborando para que ese proceso se dé adecuadamente, no debe empeorar el proceso que no está regulado en la respuesta de todo su sistema inmunológico, cardiovascular y de todos los demás órganos en la respuesta a la infección. Entonces, esta es una imagen muy bonita que les puede decir más o menos como todo lo que se necesita, como todos los superhéroes que se necesitan, las actividades claves que tenemos que hacer. Tenemos que proveer oxígeno. Si es posible, tenemos que tener cultivos para saber exactamente qué le pega a la infección. Debemos tener antibióticos, debemos tener líquidos endovenosos, debemos tener forma de medir el lactato, que es pronóstico, y debemos vigilar la función renal. Entonces, lo primero es reponer líquidos. Entonces, para eso se han hecho varias aproximaciones. Digamos, esta es una de las últimas revisiones. Debemos poner líquidos endovenosos a 30 centímetros por kilo en las primeras 3 horas, si es posible con un monitoreo adicional de albúmina, no siempre es posible, y mirar cómo está la respuesta simplemente a los líquidos. Bueno, 30 centímetros cúbicos, tiene que ser algo que expanda el espacio vascular, entonces lactato rijo en solución salina, y en las primeras 3 horas le pasamos esto. Luego tenemos que tener en mente que la primera hora en que nosotros estamos reanimando o atendiendo a una paciente séptica que tiene criterios de severidad, que eso cursa generalmente con hipotensión, esa primera hora es lo que nos ayuda a determinar cómo va a ser el pronóstico de nuestra paciente. O sea, entre más nos demoremos, mayor mortalidad. Bueno, entonces como no siempre se logra mantener una adecuada tensión arterial con los líquidos endovenosos, que a veces sí, es importante saber que tenemos libertad para usar de manera temprana los vasopresores. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a que esté bien perfundido todo y tenga una recuperación mejor y un mejor pronóstico. Aquí vamos a hablar un poquito general de la reposición de los líquidos. Como ustedes ven, se usan cristaloides. El bolo inicial lo decíamos 30 centímetros cúbicos por kilo. En una infusión también se puede hacer de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. Y si después de esa carga inicial sigue hipotensa, taquicárdicas con signos, digamos, de hipoperfusión también desde lo clínico, o de que está choqueada o que no tiene gasto del cuarto cardíaco, se le pueden colocar entre otros 2 o 3 bolos de 30 mililitros por kilo de cristaloides. Obviamente yo tengo que estar mirando todo el tiempo porque puede que estos líquidos que yo le estoy poniendo no los maneje bien. Entonces tengo que evaluar cómo está la diuresis, tengo que evaluar si hay signos de sobrecarga. Entonces, el aumento del edema y
también puede haber problemas a nivel cardíaco si hay disfunción y que haga un edema pulmonar, por ejemplo. Entonces, esa paciente hay que auscultarla. Esa es la manera de identificar si algo está fallando. Aparte de que le da polipnea y otros síntomas como disnea evidente, tenemos que examinarla muy bien, ver si hay signos de sobrecarga y cómo está la saturación, que en este momento está como al alcance de todas las instituciones después de lo del COVID. Si persisten esos signos clínicos de choque en nuestra paciente y ya leemos, la palabra que usamos es repletar el volumen intravascular, ahí es donde hay que apoyar con un vasoactivo. Entonces recuerden que no todos se pueden usar por vía periférica, recuerden que depende de la dosis, también se pueden usar por vía periférica, a veces requieren un catéter central, acá estamos hablando de lo que se puede hacer, digamos, inicialmente. Dopamina, 5 microgramos kilo minuto, se puede poner por vía periférica, norepinefrina, 0.05 microgramos por kilo minuto por catéter, y canalizar dos venas con catéteres 14 y 16. Algo muy importante en la elección del vasopresor que vamos a usar es saber que el de elección es la noradrenalina. Bueno, es la elección más segura y debemos usarlo a tiempo. Se puede utilizar desde la hora cero, si es requerido, y dependiendo la respuesta de los líquidos. Y obviamente en todas estas actividades donde ponemos vasopresores, debemos estar mirando cómo está el bebé, si la mujer está embarazada, y hacer eso es una medida de perfusión. Si está bien perfundida la placenta, o sea, lo que estamos haciendo está funcionando, debe estar bien el bebé, y eso es una medida de perfusión de la unidad fetoplacentaria. Este es un artículo donde se hablaba de cuando hay hipotensión, ¿sí? Antes de iniciar una terapia, digamos, antibiótica efectiva, eh, esto puede ser un factor pronóstico. Entonces, cada hora de retraso en la reposición de la hipotensión disminuye un 7% la sobrevida de nuestras pacientes. El objetivo es tener una tensión arterial media de por lo menos 65 milímetros de mercurio. El paso 2 es colocar oxígeno. Entonces debemos administrar oxígeno de tal forma que se garantice una saturación por encima del 95%. Se le puede administrar fracción inspirada de oxígeno al 50 si tenemos ventores de 50 cuando la paciente está en estado de inestabilidad, y miramos cómo se ve la saturación. Obviamente, si no hay mejoría con el Venturi al 50%, hay otras opciones como la máscara de reinhalación, que proporciona la FIO2 de más o menos del 60 al 70%, o la máscara de no reinhalación. Y si esto no mejora, pues ya estamos en problemas porque ahí sí habría que requerir un apoyo ventilatorio externo con intubación de la paciente y con ventilación mecánica. Es muy importante, perdón, identificar el agente causal de la infección. Entonces, poder hacer hemocultivos, urocultivos, eso sería muy importante y prioritario. Además de los laboratorios que ya hablamos, que miden la parte renal, que miden la parte hepática, la función hepática, la renal y los gases, de ser necesario. Muy importante, y les puse por eso ahí eso que dice atención, es que debemos iniciar los antibióticos en la primera hora. Entonces ustedes pueden preguntarse, bueno, pero ¿cómo vamos a iniciar antibióticos en primera hora si me está diciendo que ojalá tenga cultivos que no han salido en la primera hora? Entonces es importante iniciar con antibióticos de amplio espectro, o sea que yo presumo que le van a servir, que ya les voy a dar algunos ejemplos, y deben usarse en primera instancia, aunque en ese momento no sea lo más adecuado. Es para lograr mejorar la estabilización de nuestra paciente en las primeras 6 horas. Entonces recuerden que la elección inicial del medicamento generalmente es empírica, o sea, yo en realidad no sé si habría podido ponerle otra cosa. Está guiada idealmente por un perfil microbiológico que nosotros debemos conocer, que le sirve en esta institución, por ejemplo, a una infección urinaria, que no tengan resistencia, y evaluar patrones de resistencia. Entonces, en el manejo empírico, digamos, se incluye, digamos, como tres, digamos, bloques importantes temáticos. Entonces, de las recomendaciones. Entonces, para la sepsis de origen obstétrico, dicen, bueno, si es un aborto séptico, una endometritis, una corionitis, le sirve lo que cubre gram negativos, gram positivos y anaerobios como la combinación clindamicina-gentamicina. Cuando sospechamos una infección de origen urinario contra la cual actualmente hay mucha resistencia, pues dicen, bueno, utilice algo de amplio espectro como la piperacilina tazobactam
o los aminoglucósidos, ojo, si no están contraindicados, miran la función renal de la paciente, que tienen una sensibilidad mayor o igual al 90% para E. coli y para Klebsiella pneumoniae. Y la sepsis de origen respiratorio sugiere la combinación ampicilina, sulbactam más claritromicina o la de ceftriaxona, piperacilina, tazobactam. Se debe tener en cuenta, obviamente, los criterios establecidos por nosotros para definir casos con otras infecciones que pueden ser virales como la influencia y en nuestro caso también el COVID que no se ha ido del todo, y las pacientes que tienen sospecha de esa sepsis respiratoria deben recibir entonces protección para la influencia. Ellos sugieren el Oseltamivir que se debe iniciar independientemente de los síntomas. Recuerden que después de 3 horas del manejo inicial, si no mejora, uno debería buscar la erradicación del foco infeccioso. Acá, digamos, es un ejemplo de una absceso de una herida quirúrgica que se deja abierta para lavado continuo. Entonces, siempre tenemos que pensar que si es algo que sea de manejo quirúrgico, también se debe intervenir lo antes posible. Entonces, espero que eso sea como un gran repaso de lo que hemos visto. Recuerden también que uno, este es el manejo. Cuando se sospecha una infección, tengan en cuenta los criterios como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y las alertas rojas, las banderas rojas. Si sí las tiene, empiezan manejo inicial. ¿Será que yo puedo hacer este SOFA? Probablemente no, no tengo todos los laboratorios en mi centro de salud, pero puedo hacer un quick SOFA que solamente con el examen clínico identifico un foco infeccioso y hablo de sepsis. Cuando yo tengo la paciente con sospecha de infección, pero no tiene los criterios de CIR ni las banderas rojas, puedo decir, ¿será que sí es una sepsis o será que esta señora está haciendo otra cosa realmente y debemos monitorizar? Cuando se descubren las dos opciones sepsis, pues tenemos que empezar a hacer todo el manejo. El manejo incluye obviamente mirar frecuencia respiratoria, tensión arterial, estado mental. Bueno, y eso sería muy importante. No se olviden de que hay que evaluar el lactato sérico, que es un indicador de la perfusión tisular, que cuando aumenta nos habla de un muy mal pronóstico. Entonces, si están en hospitales donde pueden hacerlo, esto es con lo que se hace seguimiento actualmente sobre el shock séptico. Eso sería todo y muchas gracias. Van a encontrar material de apoyo también del curso, un resumen con las definiciones y varias cosas que les van a ser muy de utilidad para recordar estos criterios. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.